Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 58. En lugar de recibir Bingley carta ninguna de excusa de su amigo, como Isabel medio esperaba que le sucediese, pudo aquél traer a Darcy a Longbourn antes de pasar muchos días tras la visita de Lady Catalina. Los caballeros llegaron temprano, y antes de tener la señora de Bennet tiempo de decir a Darcy que habían visto a su tía, cosa que Isabel temió al momento, Bingley, que necesitaba estar solo con Juana, propuso a todos salir de paseo. La señora de Bennet no tenía costumbre de pasear, y María no podía nunca perder tiempo, pero los 5 restantes salieron juntos. Mas Bingley y Juana dejaron presto que los otros se les adelantaran, y quedáronse detrás, mientras Isabel, Catalina y Darcy siguieron delante reunidos. Poco habló ninguno. Catalina tenía al último sobrado miedo para hablar. Isabel hallábase formando en secreto una resolución desesperada, y acaso el otro estuviera haciendo lo propio. Dirigiéronse hacia la casa de los Lucas, porque Catalina deseaba ver a María, y como Isabel vio que eso no podía interesar a los demás, cuando Catalina se alejó, continuó audazmente sola con Darcy. Llegó entonces el momento de poner en práctica su resolución, y provista de ánimo, dijo a aquel inmediatamente: Señor Darcy, soy una criatura muy egoísta, y por tratar de aliviar mis sentimientos, no me cuido de cuanto he podido herirlos de usted. No puedo evitar por más tiempo el agradecer a usted su bondad sin ejemplo para con mi pobre hermana. Desde que la supe, me he visto muy ansiosa de hacer presente a usted la gratitud que siento por ella. Si el hecho fuera conocido por el resto de mi familia, no habría yo de expresar a usted meramente la gratitud mía. Siento muchísimo, contestó Darcy en tono de sorpresa y de emoción, que haya sido usted informada de lo que, erróneamente interpretado, pudiera proporcionar a usted alguna inquietud. No pensaba que la señora de Gardiner fuese tan poco de fiar. No censure usted a mi tía. La falta de discurso de Lidia me hizo saber a mí primeramente lo que usted se había interesado en el asunto, y como es natural, no pude sosegar hasta conocer los detalles. Permítame usted que le agradezca de nuevo 1 y 1000 veces, en nombre de toda mi familia, la generosa compasión que indujo a usted a tomarse tanta pena y a sufrir tantas mortificaciones para descubrirlos. Si me lo agradece usted, replicó él, que sea solo por usted. No he de negar que el deseo de proporcionar a usted una dicha pudo añadir fuerza a las otras razones que me impulsaron a ello, pero su familia de usted no me debe nada. Aun respetándolos mucho, yo no pensé sino en usted. Isabel estaba sobrado embarazada para decir palabra. Tras una corta pausa, su compañero añadió: Es usted demasiado generosa para bromear conmigo. Si sus sentimientos de usted son aún los mismos que en abril pasado, dígamelo usted de una vez. Mi afecto y mis anhelos no han variado, mas una palabra de usted me hará callar en este punto para siempre. Isabel, consciente de lo terrible y ansioso de su situación, esforzóse entonces en hablar, y al punto, aunque no con rapidez, dióle a entender que sus sentimientos habían experimentado cambio tan absoluto desde el período a que se refería, que le hacían recibir con gratitud y placer sus actuales aseveraciones. El estado de felicidad que semejante contestación proporcionó a Darcy fue tal como probablemente jamás lo había disfrutado, y se expresó en esta ocasión con todo el sentimiento y el calor que cabe suponer en un hombre
violentamente enamorado. Si Isabel hubiera sido capaz de contemplar su mirada, habría podido ver cuán bien se retrataba en su rostro la expresión de la delicia que experimentaba su corazón. Pero si no le pudo mirar, le pudo escuchar, y él entonces le reveló sentimientos que, al demostrarle el interés que tenía por ella, hiciéronle por momentos más valioso su afecto. Siguieron paseando sin cuidarse de la dirección que llevaban. Había demasiado que pensar y que sentir y qué decir para atender a nada más. Pronto supo ella que debían su actual avenencia a los afanes de la tía de él, la cual había visitado a su sobrino a su regreso por Londres, y habíale contado su ida a Longbourn y lo substancial de su conversación con Isabel, insistiendo con énfasis en cuantas expresiones denotaban, en especial a juicio de su señoría, la perversidad y descaro de aquella, en la creencia de que semejante relato le serviría de ayuda en su empresa de obtener del sobrino la promesa que ella había rehusado dar. Mas, para desgracia de su señoría, el efecto había sido en absoluto contrario. Eso me hizo conocer, dijo él, lo que antes apenas me habría atrevido a esperar. Conocía lo suficiente su modo de ser de usted para saber que, de estar absoluta e irrevocablemente decidida en contra mía, lo habría hecho saber a Lady Catalina con claridad y franqueza. Isabel se sonrojó y rióse mientras contestaba: sí, conocía a usted suficientemente mi franqueza para creerme capaz de eso. Después de rechazarle a usted tan abominablemente cara a cara, no podía tener escrúpulo en manifestar lo propio a todos sus parientes. ¿Qué me dijo usted que no mereciese? Porque, aunque sus acusaciones estaban mal fundadas, mi proceder con usted entonces merecía el más severo reproche. Aquello fue imperdonable. No puedo pensar en ello sin horror. No disputemos sobre quién merece mayor censura por lo de aquella noche, dijo Isabel. Mirándolo bien, no puede resultar irreprochable la conducta de ninguno de los dos, pero me parece que ambos hemos ganado en cortesía desde entonces. No me es dado reconciliarme conmigo mismo con tanta facilidad. El recuerdo de lo que entonces dije, de mi conducta, de mis modales, de mis expresiones durante todo aquello, es ahora, y ha de serlo por muchos meses, inexplicablemente penoso para mí. No olvido nunca su frase de usted tan bien aplicada: si se hubiera usted conducido más caballerosamente. Esas fueron sus palabras. No sabe usted, no puede concebir cuánto me han torturado, por más que confieso haber pasado algún tiempo antes de ser lo suficientemente razonable para hacerles justicia. Bien cierto es que estaba yo muy lejos de suponer que causaran a usted tan triste impresión. No tenía la menor idea de que pudiesen sentirse jamás así. Fácil me es el creerlo. Me suponía usted a la sazón vacío de todo sentimiento elevado. Estoy seguro. Nunca olvidaré tampoco su talante de usted al decirme que no podía haberme dirigido a usted de modo ninguno que le decidiera a aceptarme. Oh, no repita usted lo que dije entonces. Ese recuerdo no ha de perdurar. Aseguro a usted que hace tiempo que estaba muy de corazón avergonzada de todo ello. Darcy mencionó su carta. ¿Le hizo a usted? Díjole. ¿Le hizo a usted pensar mejor de mí? ¿Dio usted crédito a su contenido al leerla? Ella explicó cuál había sido su efecto y cuán gradualmente habían ido desapareciendo sus anteriores prejuicios. Sabía, siguió él, que lo que escribiera había de apenar a usted, pero era preciso. Supongo que habrá usted destruido la carta. Había en la misma una parte, en especial el comienzo, que temería que usted la leyese segunda vez. Recuerdo
ciertas expresiones que justamente podían hacer que usted me odiase. La carta se quemará, desde luego, si usted lo cree esencial para conservar mi afecto. Pero, aunque ambos tengamos razón para pensar que mis opiniones no son por completo invariables, no creo que hayan cambiado con tanta facilidad como implica lo que usted dice. Cuando escribí semejante carta, replicó Darcy, me juzgaba tranquilo y frío en absoluto, pero después me convencí de que fue escrita con tremenda amargura de ánimo. ¿Acaso comenzaba con amargura, pero no terminaba así? La despedida era la caridad misma. Pero no piense usted más en la carta. Los sentimientos de la persona que la escribió y los de la que la recibió son al presente tan diferentes de lo que eran entonces, que cuantas circunstancias desagradables se refieran a ella deben darse al olvido. Ha de aprender usted algo de mi filosofía. Piense usted solo en el pasado cuyo recuerdo le sea grato. No me es dado creer en esa filosofía de usted. Las introspecciones de usted han de verse tan vacías de reproche que el contento que de las mismas le brota no proviene de filosofía, sino, de lo que es mejor, de ignorancia. Pero conmigo no se da ese caso. Interpónense penosos recuerdos que no pueden, que no deben ser repelidos. He sido toda mi vida un egoísta en la práctica, ya que no en los principios. Cuando niño, enseñáronme lo que estaba bien, mas no se me enseñó a corregir mi temperamento. Se me inculcaron buenas normas, pero se me dejó seguir orgulloso y vano. Por desgracia, como hijo único durante varios años, fui echado a perder por mis padres, quienes, aun siendo en sí buenos, mi padre en particular era todo benevolencia y amor, me permitieron, me alentaron, casi me enseñaron a ser egoísta y dominante, a no cuidarme de nadie fuera del círculo de mi familia, a pensar bajamente del resto del mundo, o por lo menos a desear pensar así del sentido y del valor de los otros en cotejo con los míos. Así fui desde los 8 a los 28 años, y aún lo sería, a no ser por usted, queridísima, amadísima Isabel. ¿Qué no he de deberle a usted? Me dio usted una lección, ciertamente dura al principio, pero muy provechosa. Por usted quedé humillado como convenía. Usted me mostró cuán insuficientes eran mis pretensiones para complacer a una mujer merecedora de ser complacida. ¿Y está usted persuadido de que lo merezco? Bien cierto que lo estoy. ¿Qué pensará usted de mi vanidad? Creía que usted deseaba, esperaba mi declaración. Mis modales tuvieron que ser malos, pero aseguro a usted que sin intención. Nunca pretendí engañar a usted, pero mi ánimo me conduce a menudo a errar. ¿Cuánto me ha debido usted odiar desde aquella tarde? ¿Odiarla a usted? Quizá quedara resentido al principio, pero ese resentimiento mío pronto comenzó a encaminarse mejor. Casi me asusta preguntar a usted qué pensó al encontrarme en Pemberley. ¿Me censuró usted por ir allá? No, por cierto. No sentí sino sorpresa. Su sorpresa de usted no pudo ser mayor que la mía al encontrarme con usted. Mi conciencia me aseguraba no merecer extraordinaria cortesía, y confieso que no esperaba recibir sino la que me era debida. Mi propósito, entonces, contestó Darcy, fue demostrar a usted con cuanta cortesía pudiera no ser tan ruin que me hallara resentido por lo pasado, y esperaba obtener el perdón de usted y aminorar su mala opinión de mí, haciéndole ver que sus reproches habían sido tomados en cuenta. Con dificultad puedo decir cuánto tardaron otros deseos a mezclarse con ese, pero opino que eso ocurrió ya a la media hora de haberla visto a usted. Al llegar aquí, manifestó él la complacencia que tuvo Georgiana con su trato y el sentimiento que experimentó por la súbita interrupción del mismo, lo cual condujo, como era natural,
a la causa de tal interrupción, y pronto supo Isabel que la resolución de él de marchar del condado de Derby en busca de Lidia habíala formado antes de salir de la fonda, habiendo provenido su gravedad y su aspecto pensativo no de otras luchas que las referentes a semejante propósito. Volvió ella a expresarle su gratitud, pero ese era asunto en demasía penoso a ambos para insistir más en él. Después de andar varias millas en completa libertad y sobrado ocupados para saber nada más, al examinar al cabo sus relojes, vieron ser hora de regresar a casa. ¿Qué habrá sido de Bingley y de Juana? He ahí una exclamación que los llevó a tratar de los asuntos de aquellos. Darcy estaba encantado de su arreglo, del cual su amigo le había dado inmediata noticia. ¿Me permite usted preguntarle si le sorprendió? Díjole Isabel. De ninguna manera. Al marcharme comprendí que eso acontecería pronto. Es decir, que usted le concedió su permiso. Lo suponía. Y aunque él protestó de semejante palabra, conoció ella que había estado muy en su lugar. La tarde anterior a irme a Londres, dijo él, le hice una confesión que debía haberle hecho desde larga fecha. Díjele cuanto había ocurrido para cambiar en absurda e impertinente mi anterior intromisión en sus asuntos. Su sorpresa fue grande, pero jamás había abrigado la menor sospecha. Manifestéle, además, haberme engañado al suponer, cual supusiera, que le era indiferente a su hermana de usted, y en cuanto pude notar que su afecto hacia ella no había disminuido, no abrigué duda sobre su mutua felicidad. Isabel no pudo menos de sonreírse por ese fiel modo de guiar a su amigo. Cuando le dijo usted que mi hermana le quería, ¿habló usted por observación propia o tan solo por mi información de la primavera pasada? Por lo primero, observéla minuciosamente durante las 2 últimas visitas que hice aquí y quedé convencido de su afecto. Y supongo que su afirmación de usted convencería a él al punto. Así fue. Bingley es muy modesto, sin afectación ninguna. Su desconfianza ha impedido que se fiase de su propio juicio en caso de tal monta, pero su sumisión al mío lo facilitó todo. Tuve que confiarle una cosa que durante algún tiempo, y no sin justicia, le molestó. No pude permitirme ocultarle que su hermana de usted había estado 3 meses en la capital en el pasado invierno, que yo lo sabía, y que de propósito se lo oculté. Eso le enfadó, pero estoy seguro de que su enfado no duró, sino lo que permaneció en duda sobre los sentimientos de su hermana de usted. Ahora me ha perdonado de corazón. Isabel habría deseado observar que Bingley había resultado muy delicioso amigo por lo fácil de guiar, que su valía era incomparable, pero se contuvo. Recordó que Darcy tenía que aprender a reírse de eso, y que todavía era demasiado pronto para empezar. Hablando, pues, de la felicidad de Bingley que, naturalmente, tenía que ser inferior solo a la suya propia, continuó él su plática hasta que llegaron a la casa. En el vestíbulo se separaron. Fin del capítulo 58. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 59. Querida Isabel, ¿por dónde has estado paseando? Tal fue la pregunta que Isabel oyó a Juana en cuanto se vieron en el cuarto y a todos los demás al sentarse a la mesa. Como respuesta solo pudo decir que habían andado errantes hasta donde acababa el terreno por ella conocido. Al decirlo, se sonrojó, mas ni aquello ni nada despertó sospecha. La velada pasó con tranquilidad, sin nada extraordinario. Los amantes reconocidos charlaron y rieron. Los desconocidos
permanecieron callados. Darcy no era propenso a mostrar la dicha con la alegría, e Isabel, agitada y confusa, más bien sabía que era feliz, que se sentía como tal. Porque, además del aturdimiento por lo que va explicado, presentábanse otros temores ante ella. Preveía lo que había de suceder en la familia al conocerse su situación. Érale notorio que a ninguno gustaba Darcy fuera de Juana, y hasta creía que a los demás les causaba tanto disgusto que ni su fortuna ni su significación lo podrían borrar. Por la noche abrió a Juana su corazón, y aunque hasta la duda estaba muy lejos de los hábitos ordinarios de ésta, en el caso actual resultó incrédula por completo. «Te estás burlando, Isabel. Eso no puede ser. ¿Arreglada con el señor Darcy? No, no me engañarás. Sé que eso es imposible». «Mal comienzo es ese, en verdad. Mi única confianza estaba en ti, pues estoy segura de que nadie más me creerá si tú no me crees. No digo sino la verdad. Él me ama todavía y estamos arreglados». Juana la miró con duda. «Isabel, no puede ser. Sé lo mucho que te desagrada. Tú no sabes nada de este asunto. Todo eso que dices es para olvidarse. ¿Acaso no le haya amado siempre tanto como ahora? Pero en casos así es imperdonable la buena memoria. Esta es la última vez que yo misma lo recordaré». Juana mirábala todavía como asombrada. Isabel, de nuevo y más serio, le aseguró de su verdad. «Dios mío, ¿es de veras posible? Mas ahora habré de creerlo», exclamó Juana. Mi querida Isabel, te felicitaría, te felicito ya. Pero, ¿estás segura? Perdona la pregunta. ¿Estás por completo segura de que serás dichosa con él? No hay que dudarlo. Ya hemos convenido en que seremos la pareja más dichosa del mundo. Pero, ¿estás contenta, Juana? ¿Te gustará tener ese hermano? Mucho, muchísimo. Nada puede proporcionar mayor placer ni a Bingley ni a mí. Mas nosotros hablábamos de eso considerándolo un imposible. ¿Y tú, le amas de veras lo suficiente? Oh, Isabel, haz cualquier cosa antes de casarte sin amor. ¿Estás en absoluta persuadida de que sientes lo que se debe sentir? Oh, sí. Has de creer que siento más de lo que debo cuando te lo digo todo. ¿Qué quieres decir? Que he de confesarte que le amo más que a Bingley, aunque temo que esto te incomode. Hermana querida, sé ahora seria. Necesito hablar con mucha seriedad. Hazme sabedora sin dilación de cuanto haya de saber. Dime, ¿desde cuándo le amas? Eso ha ido viniendo tan gradualmente que con dificultad sabría yo misma cuándo empezó. Pero creo que habría que ponerle como fecha la primera vez que vi sus hermosas posesiones de Pemberley. Mas otro ruego de que fuese formal produjo el ansiado efecto, y pronto satisfizo a Juana con sus solemnes afirmaciones de afecto. Una vez convencida de este punto, Juana no tenía más que desear. «Ahora soy por completo feliz», dijo, «porque lo serás tanto como yo. Siempre le estimé. Aunque no fuera sino por su amor a ti, siempre tendría que haberle estimado. Pero ahora, como amigo de Bingley y marido tuyo, no puede haber sino Bingley y tú que sean más caros a mi corazón. Pero, Isabel, has sido muy callada, muy reservada conmigo. Qué poco me hablaste de lo que ocurrió en Pemberley y en Lapton. Cuanto sé, lo debo a otro, no a ti». Isabel expuso los motivos de su secreto. No había querido mentar a Bingley, y el indeciso estado de sus sentimientos
habíale hecho evitar a la par el nombre de su amigo, mas ahora no quería ocultarle la participación de éste en el asunto de Lidia. Todo, pues, quedó expuesto, y se pasó media noche en el coloquio. «¡Dios mío!», exclamó la señora de Bennet al ponerse a la ventana a la mañana siguiente. «Si ese desagradable señor Darcy no viniera otra vez con nuestro querido Bingley, ¿qué significará que sea tan pesado y que venga de continuo aquí? Ya podría irse a cazar o a hacer otra cosa en lugar de molestarnos con su compañía. ¿Qué haremos con él? Isabel, tienes que salir otra vez de paseo con él para no estorbar a Bingley». Isabel apenas pudo evitar el reírse al escuchar proposición tan conveniente, por más que lamentara que su madre estuviese dándole siempre a él aquel epíteto. En cuanto ambos entraron, Bingley miró a Isabel expresivamente, dándole la mano con tal ardor que no le dejó dudas sobre su buena información, y pronto dijo en voz alta: «Señor Bennet, ¿no tiene usted por ahí otros caminos en que Isabel pueda extraviarse otra vez? Recomiendo al señor Darcy, a Isabel y a Catalina», dijo la señora de Bennet, «que vayan esta mañana a la montaña de Oakham. Es un precioso paseo largo y el señor Darcy nunca ha contemplado ese panorama». «Eso puede ser muy bueno para los otros dos», replicó Bingley, «pero estoy convencido de que resultará excesivo para Catalina. ¿No es así, Catalina?». Esta confesó que prefería quedarse en casa. Darcy manifestó gran curiosidad por disfrutar de la vista que ofrecía esa montaña, e Isabel accedió en silencio. Cuando ésta subió para arreglarse, la señora de Bennet siguióla diciendo: «Isabel, siento muchísimo que te veas constreñida a quedarte con persona tan desagradable, mas espero que no repararás en ello. Todo es por Juana, ya lo sabes. Y además, no hay por qué hablarle sino de vez en cuando. No te molestes». Durante el paseo quedó resuelto que el consentimiento del padre quedaría pedido en el curso de la velada. Isabel se reservó la notificación a su madre. No podía adivinar cómo lo tomaría ésta. A veces dudaba de si toda la riqueza y rango de Darcy serían suficientes para contrarrestar el odio que le profesaba. Mas estuviera violentamente dispuesta contra su matrimonio, o satisfecha también con violencia, era seguro que sus arrebatos no habrían de acreditar su buen sentido, y por eso no podía sufrir que Darcy escuchase ni los primeros raptos de su gozo, ni la primera vehemencia de su desaprobación. Por la tarde, poco después de haberse retirado a su biblioteca el señor Bennet, vio Elia que Darcy se levantaba también y le seguía, y su agitación al percibir eso fue extrema. No temía la oposición de su padre, mas iba a verse por Elio desgraciado, y el que fuese Elia, su hija favorita, quien le apenaba con su elección, quien iba a oprimirle con temores y pesadumbres al colocarla, era consideración triste, y por eso lo estuvo Elia hasta que Darcy volvió a aparecer y hasta que, al mirarle, quedó aliviada con su sonrisa. A los pocos minutos aproximóse él a la mesa donde estaba Elia sentada con Catalina y, haciendo como que miraba su labor, díjole al oído: «Vaya usted a donde está su padre. La necesita a usted en la biblioteca». Elia marchó directamente. Su padre se paseaba por la estancia, pareciendo grave y ansioso. «Isabel», le dijo, «¿qué haces? ¿Estás fuera de juicio para aceptar a ese hombre? ¿No le has odiado siempre?». Cuán vivamente habría deseado Isabel que sus primeros juicios sobre Darcy hubieran estado más puestos en razón y sus expresiones
hubieran sido más moderadas. Habríale eso ahorrado ciertas explicaciones y confesiones que temía muchísimo hacer. Mas ahora eran precisas, y así le aseguró a su padre con alguna confusión su afecto hacia Darcy. Es decir, que estás decidida a poseerlo. Es rico, ciertamente. Podrás disfrutar de más bonitos vestidos y de elegantes coches. Pero, ¿te hará feliz? ¿No tienes otra objeción que hacer?, contestó Isabel, sino el creerme indiferente. Ninguna más. Todos sabemos que es hombre orgulloso y desagradable, pero eso nada importa si te gusta. Pues me gusta, replicó Elia con lágrimas en los ojos. Le amo. Buena verdad es que no tiene orgullo. Es de todo punto amable. No sabes lo que es en realidad. Por eso te suplico que no me apenes hablándome de él en esos términos. Isabel, añadió su padre, le he dado mi consentimiento. Cierto que es hombre a quien no rehusaría jamás nada que quisiera pedirme. Ahora te lo entrego si estás resuelta a tomarlo. Mas déjame que te advierta que lo pienses mejor. Sé que no podrás ser dichosa ni respetable si no amas a tu marido, si no le consideras como un superior. Tu viveza te colocaría en los mayores peligros con un matrimonio desigual. Con dificultad evitarías el descrédito y la desgracia. Hija mía, no me des el sinsabor de verte incapaz de respetar a tu pareja en la vida. No sabes lo que eso es. Isabel, todavía más afectada, estuvo vehemente y solemne en su contestación, y al fin, con repetidas aseveraciones de que Darcy era de veras el objeto de su elección, con exponer el cambio gradual que había experimentado en cuanto a su estimación, con hacer constar su seguridad absoluta de que el afecto de él no era cosa de un día, sino que había resistido la prueba de muchos meses, y enumerar con energía todas sus buenas cualidades, venció la incredulidad de su padre, logrando reconciliarle con ese casamiento. Bien, querida mía, díjole él cuando terminó de hablar, no tengo más que decirte. Si es así, te merece. No te habría entregado, Isabel mía, a otro que valiera menos. Para completar la impresión favorable, refirió entonces ella a su padre lo que Darcy había hecho espontáneamente por Lidia. Esta es noche de asombros, en verdad. De modo que Darcy hizo todo. Llevó a cabo el casamiento, dio el dinero, pagó las deudas del pollo y le obtuvo el destino. Tanto mejor. Me libraré de un mundo de confusiones y de economía. Si hubiera sido cosa de tu tío, habría tenido que pagarle, y lo habría hecho. Pero estos enamorados violentos cargan con todo. Mañana le ofreceré pagarle. Él protestará y se enfadará por amor a ti. Y así concluirá la cuestión. Recordó entonces su padre el embarazo que mostraba Elia cuando le leía la carta de Collins, y tras de bromear con ella algún tiempo, al cabo permitióle marcharse, diciéndole cuando abandonaba el cuarto: si algún muchacho viene por María o Catalina, envíamelo, que me encuentro por completo desocupado. El espíritu de Isabel quedó así libre de un enorme peso, y después de media hora de tranquila reflexión en su aposento, hallóse en disposición de unirse a los demás con pasadera calma. Era todo sobrado reciente para la alegría, pero la velada transcurrió con tranquilidad. Nada más tenía que temer, y el bienestar del reposo y de la familiaridad vendría a su tiempo. Cuando su madre volvió a su cuarto por la noche, siguióla e hízole la importante comunicación. Su efecto fue muy extraordinario, porque al principio la señora de Bennet se quedó en absoluto parada al escucharla, incapaz de articular una palabra,
y no fue sino tras muchos minutos cuando pudo comprender lo oído, aun no siendo por lo común reacia a creer lo que se refiriese a ventajas de su familia o significase noviazgo para una de sus hijas. A la postre comenzó a recobrarse, a agitarse, levantándose y volviéndose a sentar, a admirarse y a congratularse. «Dios mío, Dios me bendiga. ¡Oh, qué cosa, querida mía! ¡El señor Darcy! ¿Quién lo habría pensado? ¡Oh, mi queridísima Isabel! ¡Qué rica! ¡Y qué grande vas a ser! ¡Qué bolsillo, qué joyas! ¡Qué carruajes tendrás! Lo de Juana no vale nada, nada en absoluto. Estoy tan contenta, tan feliz. ¡Qué hombre tan encantador, tan guapo, tan buen mozo! ¡Oh, mi querida Isabel! Dispénsame porque me haya disgustado tanto antes. Supongo que él me dispensará. Querida, querida Isabel. Una casa en la capital. Todo lo apetecible. 3 hijas casadas. 10.000 libras anuales. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a hacer de mí? Voy a enloquecer. Eso era suficiente para demostrar que su aprobación no había de ponerse en duda, e Isabel, satisfecha de que tales efusiones no hubieran sido oídas sino por Elia, marchóse pronto. Mas, antes de que llevase 3 minutos en su cuarto, entró su madre. «Queridísima hija», exclamó, «no puedo pensar en otra cosa. 10.000 libras anuales, y acaso más. Eso es tan bueno como un lord. Y especial licencia. Habrás de casarte con especial licencia. Pero, queridísimo amor mío, ¿a qué plato que yo pueda tener mañana es especialmente aficionado el señor Darcy?» Mal presagio era esto de lo que prometía ser la conducta de su madre para con ese caballero, e Isabel conoció que, aun viéndose en posesión de su más caluroso afecto y segura del consentimiento de su propia familia, todavía tenía algo que desear. Pero la mañana transcurrió mejor que se esperaba porque, felizmente, infundíale a la señora de Bennet tal temor su futuro yerno que no osaba hablarle sino cuando podía dedicarle alguna atención o hacer notar que asentía a sus opiniones. Isabel tuvo la satisfacción de ver que su padre se afanaba por intimar con él, y aún le aseguró que cada día crecía en su estimación. «Admiro a todos mis 3 yernos», decía. «Wickham acaso sea mi favorito, pero creo que tu marido me gustará tanto como el de Juana». Fin del capítulo 59. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 60. Vuelto de nuevo el ánimo de Isabel a la alegría, requirió que Darcy le contase cómo se había enamorado de ella. «¿Cómo principiaste?», le dijo. «Comprendo que siguieras una vez que habías comenzado, pero ¿qué te movió al principio?» No puedo concretar la hora, ni el sitio, ni la mirada, ni las palabras que asentaron los fundamentos. Hace ya bastante tiempo. Lo estaba ya a medias, sin conocer que había principiado. En cuanto a mi belleza, pronto se te resistió, y por lo que toca a mis modales, mi conducta para contigo lindaba por lo menos con lo descortés, no hablándote jamás sin desear ocasionarte pena más que otra cosa. Sé pues franco,
¿Me admiraste por mi impertinencia? Por la viveza de tu mente. Puedes llamarla impertinencia, desde luego. Era muy poco menos que eso. El hecho es que estabas harto de cortesías, de deferencias, de atenciones. Disgustabanté las mujeres que hablaban, miraban y pensaban siempre solo para conseguir tu aprobación. Yo te irrité y te interesé por no parecerme a ellas. Por eso me habrías odiado si no hubieras sido en realidad digno de que se te amase. Mas, a pesar de la fatiga que te tomaste en disfrazarte, tus sentimientos fueron nobles y justos, y desde el fondo de tu corazón despreciabas por completo a las personas que te cortejaban con tanta asiduidad. Mira cómo te he ahorrado el trabajo de contármelo. Y en verdad que, considerado todo, comienzo a tener eso por perfectamente razonable. Segura estoy de que no reconoces ahora en mí ninguna excelencia, pero nadie piensa en eso cuando está enamorado. ¿No había excelencia en tu afectuosa conducta con Juana cuando estaba enferma en Netherfield? Ah, Juana, amadísima. ¿Quién podría haber hecho menos por ella? Pero tómalo por virtud si quieres. Mis buenas cualidades quedan bajo tu protección, y tú estás para exagerarlas cuanto sea posible. Y en cambio a mí me corresponde hallar ocasiones de contrariarte y de disputar contigo tan a menudo como pueda. Y así principiaré por preguntar en derechura, ¿qué te hacía desear tan poco volver a nuestro asunto? ¿Qué te hizo tan tímido cuando viniste ahora la primera vez y luego cuando comiste aquí? ¿Por qué, en especial al mirarnos, parecía como si no te cuidaras de mí? Porque te veía seria y silenciosa, y no me animabas. Pero es que yo estaba azorada. Y yo también. Bien podías haberme hablado más cuando viniste a comer. Hubiéralo hecho cualquiera que sintiese menos que yo. Qué desgracia es que tengas siempre una contestación razonable, y que yo sea también tan razonable que la admita. Pero me admira lo eterno que habría sido esto por ti. ¿Cuándo me habrías hablado si no hubiera principiado yo? Mi resolución de darte las gracias por tu bondad para con Lidia produjo buen efecto. Demasiado. Estoy asustada porque ¿qué va a hacer de la moral si nuestra felicidad brotó de la infracción de una promesa? Yo no debía haber mencionado ese tema. No lo haré nunca. No debes atormentarte. La moral quedará a salvo por completo. El injustificable proceder de Lady Catalina para separarnos fue el medio de remover todas las dudas. No debo mi actual dicha a tu vehemente deseo de expresar tu gratitud. No estaba de humor de esperar que me dijeses nada. El relato de mi tía me había prestado esperanzas, y hallábame decidido a saber todo de una vez. Lady Catalina nos ha sido de infinita utilidad, lo cual debería hacerla feliz, ya que le gusta ser útil. Pero dime, ¿por qué volviste a Netherfield? ¿Fue solo para venir a Longbourn a azorarte? ¿O habías pensado en más serio resultado? Mi verdadero propósito era verte, y ver si juzgaba que debía abrigar aún esperanzas de que me amases. Lo que confesaba, o me confesaba a mí mismo, era ver si tu hermana estaba aún interesada por Bingley, y de ser así, manifestar a éste lo que con anterioridad había yo hecho. ¿Tendrás valor de anunciar a Lady Catalina lo que le espera? Probablemente más bien me faltará tiempo que valor, Isabel. Mas hay que hacerlo, y si me das un pliego de papel, quedará hecho a la carrera. ¿Y si yo no tuviera otra carta que escribir, podría sentarme a tu lado y admirar la uniformidad de tu letra, cual cierta señorita hizo en otra ocasión? Pero tengo también una tía a quien no he de dejar olvidada más tiempo.
Por no querer confesar cuánto se había exagerado su intimidad con Darcy, no había contestado Isabel aún a la larga carta de la señora de Gardiner, mas ahora, pudiendo comunicar lo que sabía que sería muy bien recibido, casi se avergonzaba de ver que sus tíos llevaban 3 días perdidos en el disfrute de semejante dicha, y al punto escribió como sigue: «Habríate dado antes, cual era mi deber, querida tía, las gracias por tu larga, amable y satisfactoria relación del hecho que sabes, mas, a decir verdad, veíame demasiado afligida para escribir. Pero ahora, supón lo que quieras, da rienda suelta a tu fantasía, permite a tu imaginación todo el vuelo que el asunto permite, y, menos creerme en la actualidad casada, no podrás errar mucho. Me has de volver a escribir pronto, alabándole todavía mucho más de lo que lo hacías en tu última. Agradezco 1,000 veces no haber ido a los lagos. ¿Cómo pude ser tan necia que lo deseara? Tu idea de las jacas es deliciosa. Recorreremos el parque todos los días. Soy la criatura más feliz del mundo. Quizá otros lo habrán dicho antes, pero ninguno con tanta verdad. Soy más feliz aún que Juana. Ella solo sonríe. Yo río. Darcy te envía cuanto cariño hay en el mundo del que pueda privarme a mí. Habéis de venir todos a Pemberley en Navidad. Tu... etcétera». La misiva de Darcy a Lady Catalina fue de otro estilo, y todavía diferente de ambos, esta que el señor Bennet envió a Collins en contestación a la suya. «Querido primo, tengo que molestarte una vez más por cuestión de enhorabuena. Isabel será pronto la esposa del señor Darcy. Consuela a Lady Catalina lo mejor que puedas, pero yo que tú me quedaría con el sobrino. Tiene más que dar. Tu afectísimo... etcétera». La enhorabuena de la señorita de Bingley a su hermano por su próximo casamiento fue afectuosa, pero falta de sinceridad. Hasta escribió a Juana con ese motivo, exponiéndole su satisfacción y repitiéndole todas sus anteriores seguridades de cariño. Juana no se engañó, pero afectóse, y aun sin sentir confianza con ella, no pudo evitar el remitirle una contestación mucho más amable de lo que pensaba que merecía. El gozo que la señorita de Darcy manifestó al recibir noticia análoga fue tan sincero como el de su hermano al comunicársela. 4 páginas de papel parecían insuficientes para expresar toda su satisfacción y todo su vivo deseo de ser amada por su hermana. Antes de poder llegar respuesta ninguna de Collins, ni felicitación alguna de su esposa para Isabel, la familia de Longbourn oyó que los Collins, en persona, iban a venir a la casa de los Lucas. La razón de traslado tan repentino hízose pronto conocer. Lady Catalina se había enfadado tan excesivamente con el contenido de la carta de su sobrino que Carlota, que de veras se alegraba del casamiento, hallábase deseosa de marcharse hasta que pasara la tempestad. En semejante ocasión, la llegada de su amiga fue un verdadero placer para Isabel, aunque en el curso de sus entrevistas con ella hubo de dar a veces por aguado semejante placer al ver a Darcy expuesto a toda la pomposa y molesta cortesía del marido de aquella. Mas Darcy lo soportó todo con admirable calma. Hasta pudo escuchar también a Sir Guillermo Lucas cuando le cumplimentó por llevarse la más brillante joya de la comarca y le comunicó sus esperanzas de encontrarse todos con frecuencia en St. James. Si se encogió de hombros,
fue solo después de perder de vista a Sir Guillermo. La vulgaridad de la señora de Phillips fue otra y quizá la mayor de las contribuciones impuestas a su paciencia. Y aunque dicha señora, lo mismo que su hermana, le profesaba sobrado respeto para hablarle, con la familiaridad a que el buen humor de Bingley prestaba alientos, no obstante, cuando hablaba, tenía que resultar vulgar. Ni el respeto a él, que la hacía más moderada, pudo tornarla más distinguida. Isabel hacía cuanto le era dado para protegerle contra todos, ansiando tenerle siempre solo para sí, y para aquellos de su familia con quienes podía él hablar sin mortificación. Y, aunque los sentimientos molestos que de todo eso brotaron quitaron al período de noviazgo muchos de sus placeres, añadieron mayores esperanzas para lo porvenir. Y así ella miraba con delicia adelante, al tiempo en que estuviesen separados de sociedad tan poco grata a ninguno de los dos y disfrutando de la comodidad y elegancia de su tertulia familiar de Pemberley. Fin del capítulo 60. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 61. Dichoso para todos sus sentimientos maternales fue el día en que la señora de Bennet se separó de sus dos más beneméritas hijas. Puede suponerse con cuán delicioso orgullo visitó después a la señora de Bingley y habló de la señora de Darcy. Desearía poder decir, en atención a su familia, que el cumplimiento de sus más caros anhelos con el casamiento de tantas de sus hijas produjo el dichoso efecto de tornarla mujer sensible, amable y cabal para toda su vida. Mas, ¿acaso fuera una suerte para su marido, quien no habría podido disfrutar de la felicidad doméstica en forma tan desusada, el que, a pesar de todo, continuase nerviosa en ocasiones e invariablemente mentecata? El señor Bennet echó muy de menos a su hija segunda. Su afecto por ella le sacó de casa más a menudo que podría haberlo logrado cosa alguna. Deleitábase en ir a Pemberley, en especial cuando era menos esperado. Bingley y Juana permanecieron en Netherfield solo un año, vecindad tan próxima a su madre y a los parientes de Meryton no resultaba apetitosa para el fácil carácter de él ni para el amoroso corazón de ella. Entonces quedó satisfecho el deseo favorito de las hermanas de Bingley. Compró éste un estado en un condado cercano al de Derby, y Juana e Isabel, como algo añadido a todas sus restantes manantiales de dicha, estuvieron a 30 millas entre sí. Catalina, por su pura ventaja material, pasaba la mayor parte del tiempo con sus dos hermanas mayores, y en sociedad tan superior a la que conociera de ordinario, su progreso fue grande. No era de tan indomable temperamento como Lidia, y, libre del influjo del ejemplo de ésta, llegó, con atención y dirección convenientes, a ser menos irritable, menos ignorante y menos superficial. Como era natural, previniósele de las desventajas de la sociedad de Lidia, y así, aunque la señora de Wickham la invitó con frecuencia a ir y residir con ella, con la promesa de bailes y pollos, su padre nunca consintió que fuese. María fue la única que siguió en la casa, y necesariamente se vio obligada a prodigar sus atenciones a la señora de Bennet, que no sabía estarse sola. Tuvo por eso que mezclarse más con el mundo, pero aún pudo filosofar sobre todas las visitas matutinas, y como no resultaba ahora mortificada con comparaciones
entre su belleza y la de sus hermanas, su padre sospechó que se sometía al cambio sin disgusto. En cuanto a Wickham y Lidia, sus caracteres no sufrieron alteración por los casamientos de sus hermanas. Él sobrellevaba con filosofía la convicción de que Isabel conocería ahora cuanto referente a su ingratitud y falsía había antes ignorado, y no obstante, no era ajeno a la esperanza de que Darcy influiría para labrar su suerte. La carta de enhorabuena que Isabel recibió de Lidia por su matrimonio dióle a conocer que semejante esperanza era acariciada, si no por él mismo, por lo menos por su mujer. La carta era así: Mi querida Isabel, te deseo alegría. Si amas a Darcy la mitad que yo a mi caro Wickham, habrás de ser muy dichosa. Es una gran fortuna tenerte tan rica, y cuando no sepas qué hacer, espero que te acuerdes de nosotros. Segura estoy de que a Wickham le gustaría muchísimo un destino en la corte, y no creo que tengamos dinero suficiente para vivir allí sin ninguna ayuda. Me refiero a una plaza de 300 o 400 libras anuales próximamente. Mas, de todos modos, no hables de eso a Darcy si no lo ves posible. Tú, etcétera, etcétera. Y como ocurría que Isabel lo veía muy poco posible, en su contestación trató de poner fin a todo ruego y esperanza de ese género. Mas algún alivio, tal como podía proporcionárselo, practicando lo que podría llamarse economía doméstica, se lo envió con frecuencia. Siempre había sido evidente que ingresos como los de Helios y administrados por dos personas tan manirrotas y tan despreocupadas por lo porvenir habían de resultar muy insuficientes para su sostén. Y siempre que se mudaban era seguro que Juana o Elia recibieran alguna súplica de auxilio para pagar sus cuentas. Su modo de vivir, aun después que el restablecimiento de la paz los confinó a un hogar, era en extremo movido. Siempre andaban cambiándose de un punto a otro en busca de estancia más barata y siempre gastando más de lo que podían. El afecto de él hacia Elia trocóse pronto en indiferencia. El de Elia duró un poco más, y a pesar de su juventud y de su aire, conservó todos los derechos a la reputación que su matrimonio le había granjeado. Aunque Darcy nunca le recibió a él en Pemberley, ayudóle a adelantar en su carrera por consideración a Isabel. Lidia les hizo alguna visita ocasional cuando su marido iba a divertirse a Londres o a Baños, y con los Bingley estaban ambos con frecuencia, tanto que hasta el buen humor de Bingley se acabó y llegó a hablar de insinuarles que se marcharan. La señorita de Bingley quedó muy resentida con el casamiento de Darcy, mas en cuanto se creyó con derecho a visitar Pemberley, pasósele el resentimiento. Fue más afecta a Georgiana que nunca, casi tan atenta con Darcy como hasta entonces, y pagó todos sus atrasos de cortesía a Isabel. Pemberley fue ahora la morada de Georgiana, y el afecto suyo a su hermana fue exactamente como Darcy había esperado. Fueron ambas capaces de amarse mutuamente cuanto quisieron. Georgiana tenía la más elevada idea de Isabel, aunque al principio se asombrase y casi se alarmase al escuchar la juguetona manera de hablar que empleaba con su hermano, a quien le había inspirado siempre respeto tal que casi sobrepujaba al cariño. Veíalo ahora objeto de francas bromas. Su entendimiento recibió nociones que nunca se habían interpuesto en su camino. Con la instrucción de Isabel comenzó a comprender que una mujer puede tomarse con su marido libertades que un hermano jamás puede tolerar de una hermana 10 años menor que él.
Lady Catalina indignóse de modo extraordinario con el casamiento de su sobrino, y como abrió la puerta a toda su genuina franqueza al contestar a la carta en que él le comunicaba su arreglo, usó un lenguaje tan extremado, en especial al referirse a Isabel, que por algún tiempo acabó toda relación. Mas a la postre, por influencia de Isabel, dejóse él persuadir a perdonar la ofensa y buscó una reconciliación, y tras algo más de resistencia por parte de su tía, el resentimiento de ésta cesó, ya por afecto hacia él, ya por curiosidad de ver cómo se conducía su esposa, y así se dignó visitarlos en Pemberley, a despecho de la contaminación que sus bosques habían sufrido, no sólo por la presencia de semejante dueña, sino por las visitas de sus tíos desde la capital. Con estos, con los Gardiner, siempre estuvieron en la más amistosa relación. Darcy, y lo mismo Isabel, los amaban de veras, sintiendo ambos muy calurosa gratitud hacia las personas que, por traer a Elia al condado de Derby, habían servido de intermediarios para unirlos. Fin del capítulo 61. Fin de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Traducido por José Jordán de Urríez y Azara. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.